Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo bloque de formación, que ya venimos realizando pues todos los martes y viernes. Los viernes hacemos un tip técnico. Llevamos creo que más de un año, año y pico, pues formándonos continuamente. Y en este bloque todos habéis tenido que recibir el programa de este semestre. En este bloque que vamos a dividir en dos partes, una primera parte que será este trimestre dedicado a la Ley 39/2015 y una segunda parte que será el trimestre que viene, que lo dedicaremos a la Ley Orgánica de Protección de Datos, la 3/2018. Y vamos a abrir el bloque pues presentando a quien será la persona pues que guíe estas formaciones, que es Carolina Wisner. Algunos la conocéis porque ya ha hecho con nosotros ha impartido alguna formación. Ella es profesora de Derecho Administrativo y Derecho de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU, que está adscrito a la Universidad de Sevilla. En el día de hoy, va a presentar un poco el programa. Yo considero que la Ley 39/2015 ya os la he puesto en los correos, ¿no? En las informaciones que os he pasado. Creo que un gestor de formación tiene que conocerla porque ya tenéis experiencia que continuamente nos estamos relacionando pues con Fundae, con SEPE, con Seguridad Social, y tenemos que conocer el marco normativo en el que se regula pues todas estas comunicaciones. Y bueno, ¿quién mejor que Carolina Wisner para presentarnos pues este marco normativo? Y hoy tenía ya preparada una presentación pues para pues abrirnos este caramelo que yo creo va a resultar muy interesante pues para los gestores de formación. Aquellos que no podáis, por diversos motivos, conectaros a la hora, se va a grabar la sesión y se os va a subir, como siempre, en un área privada, junto con el material que Carolina va a ir desarrollando cada semana. Sin más preámbulo, pues quiero dar los buenos días a Carolina. Carolina, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Lo dejo todo en tus manos. Hoy estaré yo contigo. Los demás días, Almudena será un poco quien te ayude, incluso quien esté pendiente de las dudas que se planteen para trasladártela, y que, bueno, pues muchas veces los que estamos aquí detrás siempre de una pantalla, pues estar en dos sitios a la vez es complicado, ¿no? de llevar, y ella te ayudará. Muy bien, pues lo dejo todo en tus manos, Carolina. Muy bien, buenos días a todos. Para mí también es una alegría volver a esta formación. Creo muchísimo en la formación continua, por lo tanto, estas propuestas, en concreto que José Antonio me ha hecho llegar, me pareció muy interesante. Y vamos a iniciarlo hoy en dos aspectos centrales y muy actuales. Lo he denominado actualización en Derecho Administrativo y Nuevas Tecnologías, básicamente porque nuestro programa se va a desarrollar esencialmente en dos bloques. Un primer bloque, hoy, que vamos a recordar cuáles son esas nociones esenciales sobre administración electrónica, fundamentalmente los aspectos más característicos y esas modificaciones que ya llevamos 2 años con ellas y, por supuesto, aplicándolas y conociéndolas también y, por qué no, a veces teniendo algunos problemas en estas relaciones con la administración. Dentro de ese primer bloque me pedíais temas tan necesarios como el registro electrónico, el archivo electrónico único, el registro de funcionarios habilitados, el registro de apoderamientos, el punto de acceso general de la administración, y yo además he incorporado firma electrónica, un poco recordar también cuál es esa política de la firma electrónica, tanto en la administración del Estado como en la Junta de Andalucía. Lo vamos a dedicar estos primeros meses, cada uno de estos temas vamos a iniciar, a mí me gusta mucho, con preguntas de tipo motivador. Vamos a desarrollar el concepto, pero también la normativa base, y algo que es muy importante
si actualmente en qué medida está vigente y en qué también casos prácticos sobre algunos ayuntamientos o dentro de la Administración General del Estado, para que veáis cuál es la problemática que se nos puede presentar. También es importante recordar, y lo vamos a hacer ahora, el estado de situación general que nos encontramos con este tipo de registros y de archivos y el punto general. Son necesarios, son herramientas para poder desarrollar la administración electrónica, pero sabemos que a raíz del Real Decreto Ley 11/2018, del 31 de agosto, el gobierno ha decidido, y digo el gobierno porque es un Real Decreto Ley, ha decidido posponer la entrada en vigencia de todos estos medios electrónicos al octubre del 2020, al 2 de octubre del 2020. No obstante, como sabéis, todos estos archivos no son nuevos, tienen un fundamento de años anteriores, por lo tanto, lo que se ha intentado es que se siga implantando poco a poco, en la medida de lo posible, las diferentes administraciones públicas, pero como obligación, en concreto, para la totalidad de las administraciones públicas y de la administración institucional, será derivado a octubre del 2020. En el segundo bloque, también se lo he propuesto a José Antonio, me parece fundamental en la formación, no solo del perfil que tenéis vosotros, sino también, inclusive del ciudadano de a pie, que sepa cuál es la nueva regulación de la protección de datos de carácter personal a raíz de la publicación en el BOE de la ley orgánica, que esto es muy importante, la ley orgánica 3/2018 del 5 de diciembre del pasado año. Esta ley, además, incorpora, como podemos ver aquí en la filmina, incorpora la garantía de los derechos digitales en su título 10. Por lo tanto, es fundamental, tanto para las personas que se relacionan con las diferentes administraciones públicas, como los ciudadanos en general, tener un conocimiento de estas dos áreas tan esenciales como son la protección de datos personales y las garantías de los derechos en la sociedad digital. Transversalmente, sabemos que las administraciones públicas se están dirigiendo hacia una digitalización total. Evidentemente, esta digitalización debe ir acompañada por dos medidas necesarias. Una de índole jurídica, que es que tenga la base y el sustento legal, y la otra, evidentemente, de índole económica en cuanto a presupuesto para el desarrollo de las mismas. Por lo tanto, nosotros, en lo que respecta a este curso, vamos a abordar, en cuanto a protección de datos, cuál es el alcance que esta nueva ley orgánica hace en relación al reglamento europeo de datos personales, de protección de los datos personales, que ya está en vigencia, como recordaremos, el 25 de mayo de 2018. Como sabéis, un reglamento europeo es de aplicación directa a partir de su entrada en vigor, pero tenía, por supuesto, la obligación de actualizar la normativa y en este caso ha quedado derogada la Ley 15/1999 y actualmente tenemos entonces en vigencia esta ley. Es muy importante conocer y profundizar cuál es el alcance del consentimiento cuando damos nuestros datos, tanto en el ámbito de la administración pública como en el ámbito privado. Y en relación a esto, cuáles son las obligaciones que tienen las administraciones públicas para dar cumplimiento a esta nueva ley de protección de datos y, por supuesto, en qué medida la ley española ha enriquecido, porque así lo establece el reglamento, ese mínimo que establecía, mínimo comunitario que establecía en relación a nuestro país. Profundizaremos en lo que se denominan derechos ARCO, es decir, cómo el ciudadano
inclusive asociaciones o una empresa, en su caso, con su representante, puede ejercer algún tipo de acción en este sentido ante lo que se denomina el derecho de acceso a los datos personales, la rectificación, la cancelación o supresión, la oposición, pero también lo que incorpora es la limitación de los datos y la portabilidad de datos. Por lo tanto, antes denominábamos siempre los derechos ARCO en materia de protección de datos y ahora vamos a ver cómo se incorpora y se amplía y se ha llegado a denominar o se denomina para los que estamos en esta materia ARCOPOL. Y en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales, que será la última parte del segundo bloque, es fundamental que todos, ya ni excediendo cualquier ámbito de aplicación explícita de estos derechos, todos los ciudadanos de a pie en España conozcamos cuáles son las garantías de nuestros derechos digitales, cuál ha sido la opción que el legislador ha optado por legislar derechos digitales tan importantes como el derecho al olvido, la protección de los menores en el entorno digital, el testamento digital, la incorporación de determinados derechos laborales en estas relaciones laborales con las nuevas tecnologías, como la videovigilancia, la utilización por parte de los trabajadores de los elementos, ordenadores, inclusive correo electrónico en el ámbito de sus relaciones laborales o en su jornada laboral, la desconexión laboral fundamental, el derecho a la educación digital, es decir, un abanico de nuevos derechos que además, conforme veremos en profundidad, vienen a completar todo lo que los pronunciamientos de los tribunales han realizado con anterioridad. Por lo tanto, considero que este es un programa en algún punto ambicioso, pero estoy segura que vamos a poder abarcarlo a lo largo de todos estos meses que tenemos por delante de formación. Sí me gustaría aclarar, esta sesión va a ser de introducción, que la haremos hasta las 10:30. A partir del próximo martes ya entraremos directamente en el primer bloque. En cuanto a las dudas que existan, me las van a ir transmitiendo y si alguna se queda sin responder por el tema de la limitación horaria, no os preocupéis que intentaré responderla en ese mismo momento, pero si no, podéis enviarlas a los días siguientes y con ellas abriríamos cada una de las sesiones. Es decir, vamos a intentar que vuestras inquietudes no queden sin respuesta. Dicho esto, simplemente como un recordatorio, porque imagino que algunos habéis estado conmigo o con algún otro formador en este sentido sobre administración electrónica, recordemos que es fundamental contar con las dos leyes principales que además son la columna vertebral del derecho administrativo español en estos momentos. La Ley 39/2015 que nos regula las relaciones ad extra, como se llama, es decir, el procedimiento administrativo común, que incorpora además el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la administración y, por supuesto, el procedimiento sancionador. Y complementario a esto, en cuanto a administración electrónica, la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, lo que hace es regular estas relaciones ad intra, es decir, dentro de la propia administración pública o entre administraciones públicas. Cuando hablamos de administración electrónica, fundamentalmente tenemos que referirnos a esta tramitación, lo que se pide de extremo a extremo. Estas son básicamente los requisitos y el fundamento del concepto de administración electrónica, es decir, desde la misma presentación del ciudadano a través de su sede electrónica, es decir, a través de ese sitio web habilitado por parte de la administración para hacer sus presentaciones de escritos, hasta la propia resolución y notificación. Ese es de extremo a extremo, lo mismo que sucede con la contratación pública electrónica, es el fin
del modelo que estamos implementando en España. Por supuesto, tenemos que relacionar, no podemos dejar de relacionar conceptos tan importantes como quiénes son esos sujetos que están obligados y quiénes tienen reconocido ese derecho a relacionarse con la administración. En este punto sabemos que la nueva Ley 39, digo nueva, pero bueno, llevamos 2 años. La Ley 39 lo que pone un punto y una base fundamental que es la obligación para determinados colectivos de relacionarse electrónicamente, que como siempre lo digo en mis clases, es la cara y la cruz, ¿no? Digamos, de esa misma moneda. Mientras exista una obligación de relacionarse electrónicamente, existirá esa obligación para la administración de contar con los medios electrónicos que estén operativos, que tenga absolutamente instalado y corroborado y testada la interoperabilidad entre las administraciones públicas y, por supuesto, un sistema muy claro en cuanto a la navegabilidad de la sede electrónica, la disponibilidad de los diferentes trámites que pueda hacer el ciudadano, es decir, toda una programación que cumpla esencialmente con los requisitos que nos pide la Ley 39 y la Ley 40. Importante, ya un poco entrando en el tema que vamos a comenzar que comenzamos hoy, pero la semana que viene vamos a profundizar, es que la Ley 39 hablaba de esa vacatio legis hasta el 2 de octubre del 2018 y tener en cuenta que, y lo decía la disposición adicional séptima, que iban a entrar o se iban a producir los efectos en relación al registro electrónico de apoderamientos, al archivo único electrónico, al registro de empleados públicos habilitados, al punto de acceso general de la administración y al registro electrónico general, iba a estar disponible y evidentemente se amplía. Por lo tanto, aquí evidentemente la doctrina o los administrativistas tienen posturas encontradas, evidentemente simplemente un poco por la reflexión. Desde la parte positiva o desde una visión positiva administrativa, entiende que esa disposición adicional sexta, incluida en la Ley 39, era muy ambiciosa. Normalmente al legislador le gusta poner plazos y también son necesarios para que las administraciones adopten las medidas necesarias y dispongan de todas las herramientas esenciales para poder relacionarse electrónicamente. Y por el otro lado, desde la parte crítica, entienden que no se puede establecer una obligación a determinados sujetos que ahora vamos a ver y vamos a profundizar si no existen los medios y si las administraciones no entienden que hay un plazo esencial para que estén operativos todos estos medios electrónicos que posibilitan la tramitación electrónica. Muy bien. Recordemos simplemente, muy brevemente, a mí me gusta entender que para hablar de administración electrónica tenemos que saber que es una conjunción necesariamente de infraestructura, una gestión, un cambio de gestión organizativo, es una nueva concepción, un nuevo paradigma. Necesitamos funcionarios formados, pero también necesitamos ciudadanos que entiendan que la tramitación ya no es en papel, o intentamos que no sea esencialmente en papel, y que se digitalice. De esta manera lo que logramos es mejorar, o por lo menos esa es la visión, mejorar los servicios públicos, la accesibilidad en todos los órdenes, una accesibilidad que reduce las brechas que podemos tener en cuanto a la tramitación, en cuanto a las zonas rurales, en cuanto a las personas mayores, a la disponibilidad de tener una sede electrónica para poder realizar las 24 horas del día, los 365 días del año, un trámite, independientemente de las horas y de los días hábiles, pero que siempre tengamos una administración abierta, ¿no? Como es la que se denomina. Por lo tanto, vamos a recordar brevemente
aunque imagino que lo tenéis bastante fresco, que ya la ley 30/1992, en el artículo 35, hablaba de la posibilidad de la aplicación de técnicas y medios telemáticos e informáticos por parte de la administración. Hay una modificación en el 2001 que, a raíz del artículo 38, sobre la informatización de los registros y de los archivos electrónicos, y habla de la posibilidad ya de la recepción o salida de solicitudes, de escritos, de comunicaciones por medios telemáticos, abriendo así paso a lo que hoy denominamos ya la administración electrónica. También el artículo 59, en esa misma modificación del 2001, habilita a la notificación por medio electrónico. Pero volvemos a recordar que en ese momento no existía una obligación como tal. Sí, sabemos que quien es pionera en administración electrónica es la Administración Tributaria. Precisamente en el año 2003, la Ley General Tributaria del 2003, os cito el artículo 96, prevé y permite las notificaciones telemáticas y también la actuación administrativa automatizada. Un punto de inflexión, y aquí esto tiene que ver con los registros que vamos a ver, los archivos electrónicos, es decir, todos estos medios digitales e instrumentos que tenemos que tener a disposición para poder relacionarnos de forma electrónica con la administración. El punto de inflexión es la Ley 11/2007, que implica el derecho de los ciudadanos al acceso a todos los medios electrónicos y a relacionarse electrónicamente, es decir, a dar un acceso amplio a lo que se denominan los servicios electrónicos públicos. Por lo tanto, esa ley de 2007 ya incorpora de forma un poco más sistemática, todos estos registros. Yo os he hecho este cuadro porque a mí me parece fundamental ver ese gráfico histórico, comenzando por la ley 30/1992, la ley 11/2007 y, por supuesto, y fundamental, donde nos vamos a basar, lo vais a ver porque de momento muchas de sus disposiciones aún siguen vigentes, y ese Real Decreto 1671 del 2009, del 6 de noviembre, que desarrolla la ley 11/2007 y en lo relativo ¿a qué? A transmisión de datos, a las sedes electrónicas, al punto de acceso general, la identificación y la autenticación de los interesados, los registros electrónicos, las copias, las comunicaciones, cómo es un documento electrónico, etcétera. Por eso es muy importante y va a ser, y lo he querido también traer aquí, porque va a ser nuestro punto de partida en nuestra formación. Y por supuesto el corolario final es las dos leyes vigentes que establecen ya esta obligación y este derecho en ambas partes de relacionarse electrónicamente. Recordemos que las personas físicas, en este sentido, ese derecho, esa obligación, las personas físicas tienen derecho a relacionarse electrónicamente. Lo que sucede es que en algunas administraciones, para intentar hacer ese cambio de paradigma de la administración con papel a sin papel, están intentando que también las personas de a pie se relacionen de esa manera, aunque recordemos que el derecho es a elegir la forma en que quiere relacionarse y también la forma en que quiere, dentro de esa relación, no solo la de presentar de una manera u otra su solicitud, su escrito, su recurso administrativo, sino también la de la notificación. El artículo 14, recordemos, importantísimo, sí establece la obligación para otros colectivos, como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan actividades profesionales que requieran una colegiación obligatoria, como los registradores de la propiedad, mercantiles, notarios, etcétera, quienes representen a un interesado que sea cualquiera de estos tres que he mencionado anterior, y por supuesto los empleados públicos de las administraciones para los trámites y las administraciones que realicen en ocasión o por razón de su condición de empleado público. Y en este caso, esto se incardina, este último inciso
del artículo 14, con el registro de empleados habilitados, de funcionarios públicos, que también abordaremos en nuestra formación. Por lo tanto, tenemos un derecho a comunicarnos a través de un punto de acceso general electrónico de la Administración. Dentro de ese punto de acceso veremos cómo nos introducimos a esta Administración electrónica. Recordemos que existe también ese derecho dentro de este marco de digitalización, este derecho a no aportar documentos que ya obren en cualquiera de las administraciones públicas, derecho a conocer el estado de la tramitación de expedientes y a obtener copias de los documentos, dentro de los derechos de los interesados, y a conocer los códigos de identificación de las unidades tramitadoras del procedimiento, básicamente porque cada unidad tramitadora tendrá una identificación o tiene una identificación específica debido a que está precisamente todo digitalizado. Aquí es fundamental que también revisemos, y lo vamos a hacer, la identificación y la firma electrónica, que se regulan los dos sistemas, y por supuesto cómo se realiza esa representación del interesado y cómo sería ese registro de apoderamiento, sus características y, por supuesto, cuál es su normativa. Como sabemos, existe un derecho de asistencia fundamental que está recogido para los que no están obligados a relacionarse con la administración. Por lo tanto, todas las administraciones públicas deben poner a disposición de las personas físicas este asesoramiento en cada una de sus unidades administrativas. Simplemente a modo de recuerdo, como veis, lo podéis ver en la presentación, vamos a abordar el artículo 16 de registro electrónico, 17 archivos de documentos, también de qué manera a través de la carpeta ciudadana se realiza toda la recepción de notificaciones y de información sobre los procedimientos y cómo es cada uno de esos requisitos y las problemáticas básicamente que presenta. Recordemos que la ley también 39 refuerza la tramitación electrónica de los procedimientos, tanto en el cómputo de los plazos, veremos algún caso práctico que os plantearé, sobre cuándo presentamos un escrito, cómo se entiende, cómo funciona en relación al registro del archivo, y la notificación electrónica, evidentemente, esencial y fundamental, porque si algo establece la ley 39 es que las resoluciones tienen que realizarse preferentemente en vía electrónica, igual que las notificaciones. Simplemente, a modo ya concluyendo con nuestra sesión de hoy en los últimos 5 o 10 minutos que nos quedan, recordemos que dentro del funcionamiento es fundamental la sede electrónica y el portal de Internet, artículos 38 y 39, esta sede electrónica, este espacio web, será habilitado por una administración, es el que permite esa relación de la administración con el interesado, y abordaremos cuáles son las problemáticas, la necesidad de que exista un reloj y una hora oficial habilitados, perdón, y donde también se permita la tramitación directa. Por lo tanto, tenemos que disponer de una carpeta ciudadana, una carpeta ciudadana para conocer el estado de tramitación. También tiene que estar habilitado ese sistema de notificación electrónica. Vamos a profundizar cuáles son todas las herramientas que contamos dentro de la administración electrónica y, por supuesto, cuáles son esos derechos y cómo se van a cristalizar. Por ejemplo, el de actualizar la información del catálogo de procedimientos dentro de la sede electrónica, actualizar la información sobre el punto de acceso general. ¿Cómo se realiza eso? ¿Cómo se cristaliza? Pues todo esto es lo que vamos a ver aquí. Como sabéis, en cuanto al modelo de implantación de la administración electrónica, tenemos esencialmente dos modelos. Uno, que es el
de implantación propia, es decir, a través de plataformas que desarrollan las propias administraciones o las entidades locales. Y una implantación dependiente de otras administraciones, básicamente del Estado, en esto que se llama la transferencia de tecnología o compartición de tecnología, es decir, todas esas plataformas que la administración del Estado ya ha incorporado en sus diferentes ministerios, secretarías y direcciones, pues esas mismas herramientas las puedan utilizar el resto de administraciones públicas. Normalmente nos encontraremos con estas 11 herramientas para la transformación digital, que son el punto de acceso general, carpeta ciudadana, la clave, es decir, el sistema de identificación electrónica, el apodera, que es el registro electrónico de apoderamientos, el habilita, que es el registro electrónico de funcionarios habilitados, el SIR, es la solución de registro electrónico, el archivo, que es el de archivos, documentos, expedientes electrónicos, la plataforma de intermediación de datos, que es muy, muy importante porque la base de esta plataforma es la interoperabilidad, es decir, que los datos, documentos, archivos y cualquier otra información disponible para una administración, con todos los resguardos, evidentemente, de confidencialidad y privacidad, que así se establezcan, tienen que estar disponibles para otras administraciones públicas, este intercambio. Y estas plataformas, básicamente, de intercambio de datos que sustentan la interoperabilidad, ¿no? Y notifica, que serían las notificaciones electrónicas, es decir, la herramienta que posibilita el sistema de información administrativa y finalmente este centro de transferencia tecnológica que se basa en el artículo 158. Por lo tanto, y finalmente, un poco para cerrar esta sesión de hoy, recordemos, y nos ha quedado un poco actualizado a hoy, ¿no? ¿Qué obligaciones están instaladas? Evidentemente, la obligación y derecho del ciudadano a relacionarse con la administración. Que todas las administraciones no puedan requerir documentos a aportar a los interesados que estén elaborados por las administraciones públicas o en documentos originales. La obligación de digitalizar la documentación presentada de manera presencial en papel, evidentemente, como dice la coletilla del artículo, siempre que sea posible. La obligación de realizar las copias auténticas, la obligación de que el medio preferente sea la notificación electrónica, la obligación de tramitar de forma electrónica todos los expedientes administrativos y la asistencia de medios electrónicos para las personas o los interesados que así lo soliciten dentro de los límites que establece el artículo 12, es decir, las personas que no están obligadas a relacionarse electrónicamente. Y finalmente, y esto es donde yo quiero resaltar muy, muy en particular, las obligaciones cuyo cumplimiento finalmente han sido derivadas al 2 de octubre del 2020, que son el registro general electrónico, el archivo electrónico único, el registro electrónico de apoderamiento, el punto de acceso general electrónico y finalmente el registro de funcionarios habilitados. No obstante, a pesar de que esta exigencia se ha trasladado a 2 años posteriores, nosotros abordaremos la cuestión también y fundamentalmente porque en este momento existen muchas administraciones que ya están en la senda de la implantación efectiva y total y nos encontramos con algunas particularidades que imagino que todos compartiréis esta visión, algunas particularidades que algunos ayuntamientos disponen de medios, otros no, aunque prácticamente en términos generales la Administración General del Estado sí ha realizado una implantación mucho más efectiva, profunda e integral. Dicho esto, hoy terminamos la sesión, que era básicamente de introducción, y ya comenzaremos el próximo martes específicamente con nuestro bloque primero. Yo les aportaré un día antes, intentaré con mayor premura hacerlo para el material, para que podáis leerlo antes y presentarme todas las dudas que tengáis. También había pensado que sería interesante que cada uno de los temas, bueno, subtemas que tratemos, hacer una pequeña práctica para profundizar, ¿no?, nuestros conocimientos.
datos. Así que, sin más, les deseo un muy buen día y estoy encantada de volver a compartir este espacio educativo y formativo donde todos siempre aprendemos y repensamos el derecho y, por supuesto, la práctica y la gestión administrativa. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego, gracias. Gracias.